fondo de contingencia para el COVID. Alguno me dirá, pero estas son deudas acumuladas y peor aún, si las tienen acumuladas y ahora tienen los recursos, hace rato que tendrían que haber honrado dichas deudas y no tener la situación actual. ¿De qué sirve tener un decreto de restricción de movimientos si al final la persona que tenga la necesidad de asistirse en un centro asistencial o no encuentra camas o no encuentra médicos o lo peor, no encuentra oxígeno porque el gobierno no ha pagado la cantidad adeudada con las empresas que proveen este insumo vital? Y esto ya teníamos que haber aprendido también de la experiencia brasilera, en donde la falta de oxígeno ha sido determinante tras el número récord de personas fallecidas en ese país con el que no cerramos fronteras y tenemos una larga frontera terrestre común. De estos y otros temas hablamos esta mañana también aquí en Libre, pero como siempre iniciamos con estos comentarios en el clásico Tres temas en 3 minutos que retransmiten emisoras del interior, canales de nuestro país, 5 días televisión y el diario El Independiente. Tres temas en 3 minutos, el clásico de Radio Libre. Urba Inmobiliaria presenta el comentario 3x3. Es bastante difícil encontrar un adjetivo para calificar la inoperancia del gobierno en torno a las cuestiones de planificación para casos como los que estamos soportando en términos sanitarios. No es de recibo, dicen los españoles, que el gobierno haya acumulado una deuda inmensa con los proveedores de oxígeno, siendo que este es un elemento vital cuando se trata de internar a alguien por efectos y cuestiones derivadas del COVID-19, que ataca fundamentalmente a los pulmones. Estamos hablando de una cifra pequeña en torno a la cantidad de recursos que tiene disponible el Ministerio de Salud y que el Ministerio de Hacienda se encuentran disponibles dichos fondos para lo que el Ministerio de Salud disponga. No puede ser que las empresas a las que se les debe 24.000 millones de guaraníes no tengan la posibilidad de ser honradas en su deuda hace bastante tiempo y haber estado inclusive acopiando una mayor cantidad de ese producto vital en los tiempos actuales. Eso significa que hemos tenido y seguimos teniendo un muy mal Ministerio de Salud y un pésimo Ministerio de Hacienda, que no puede encontrar los elementos comunes de urgencia para enfrentar circunstancias al límite como las que estamos teniendo en este momento. Debemos tener capacidad de planificación, de mirar con anticipación lo que va a venir. Y lo peor, que no haya gente que diga, si no me das algo de coima, algo del dinero que recibiste por haber dado tal servicio o proveído tal insumo, no te vamos a liberar el cheque. Estos son criminales, aquellos que en los departamentos administrativos del Estado siguen picando, cobrando, coimeando por hacer un trabajo que es absolutamente lógico, necesario y humanista en los tiempos actuales. Hay que honrar las deudas, y si el Estado tiene recursos y no lo hace y pide coimas para que pague, es un Estado criminal y debería ser acusado de lesa patria y de lesa humanidad. Urba Inmobiliaria, pon los pies sobre tu tierra. El decreto del Ejecutivo de Semana Santa para restringir los movimientos no pasa de ser simplemente una manera de ponerse bien ante las críticas que vienen del escaso poder que tiene el gobierno de manejar la pandemia en términos de hospitales públicos. Esto está colapsado y lo que el gobierno dice, no puedo cerrar todo porque ahí se me cae la estantería encima. Voy a sacar un decreto que dice algo pero no dice todo. Voy a restringir el movimiento de personas. Nadie podrá ir de Asunción a Barrero Grande, pero sí podrá cruzar la frontera de Paraguay a Brasil, de donde proviene la cepa más mortífera del COVID-19 y que es probablemente la causante del notable incremento de personas internadas que hemos tenido. La encargada de migraciones dice que no se cierra la frontera con el Brasil, pero al que quiera ir al Brasil le va a ser muy difícil llegar hasta la frontera. ¿Qué quiere decir con eso? Que aquellos que se desplazan de Asunción hasta Ciudad del Este, 300 kilómetros, son los únicos que cruzan la frontera. En Ciudad del Este, en Pedro Juan Caballero, en Saltos del Guairá, viven miles de paraguayos que no hacen necesariamente obligatoria la necesidad de trasladarse hasta dicho lugar para poder cruzar la frontera. Muchas contradicciones, muchas incoherencias, muchas dudas, muchas tribulaciones. Un decreto del Ejecutivo tiene que saber lo que hay que hacer,
asumir las consecuencias y tomar las determinaciones, aunque sean dolorosas, pero sean necesarias para el país en este momento. Urba Inmobiliaria, traemos desarrollo. El sector público sigue sin entender la gravedad del momento actual. Se siguen dando aumentos, incrementos en los salarios, se siguen brindando privilegios al sector que en este momento no se encuentra prácticamente trabajando, pero sigue cobrando de manera puntual cada mes. El funcionariado al que entre el Hugo Velázquez, vicepresidente de la República, y el exministro Benigno López nos dijeron serían sujetos de una gran reforma estructural del Estado, no pasó simplemente de una photo opportunity para dar la impresión que les importaba el tema. Finalmente Velázquez presentó una carpetita de 3 páginas al presidente del Partido Colorado y presidente de los diputados Aliana, documento que jamás se utilizó para discutir en torno a este importante tema. Ahora nos vamos de nuevo a una situación dramática en términos económicos y el gobierno tiene solo 2 opciones para situaciones como estas. Incrementan los impuestos o pide más préstamos. La otra opción sería sacrificar al sector público paraguayo recortando grandemente sus ingresos, de forma tal a que esos recursos vayan destinados para evitar las 2 cosas, que no suban impuestos ni que nos endeudemos aún más por generaciones por venir. Sé que esto será bastante difícil, será como hacerse el harakiri desde adentro, y eso no suele ser una cuestión frecuente entre nosotros. Urba Inmobiliaria presentó el comentario 3x3. Y como todas las mañanas aquí en Libre tenemos un tema de actualidad que compartimos con nuestros oyentes. En las condiciones actuales, así como está el país, ¿en favor de quién actúa el gobierno en sus decretos, en sus medidas sanitarias, en sus compromisos? ¿En favor de quién actúa el gobierno? Tema de esta mañana aquí en Libre, aquí en Contrapoder. Usted puede participar en nuestros teléfonos 50 90 87 al 9, en el WhatsApp 0972 43 96 42 y también en las redes sociales. En Twitter de Radio Libre hemos colocado 4 opciones sobre el tema que hoy nos convoca. ¿En favor de quién actúa el gobierno en la actualidad? Tema de esta mañana, aquí en Libre, aquí en Contrapoder, donde vive la palabra. Sabemos que la vida es renovación, es canto, es palabra que sana, hace